Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Espero que muy bien. Nada, estamos aquí al principio del segundo, del primer, que me estoy confundiendo, del primer bloque del segundo curso. Ya sabéis que este año tenemos tres bloques correspondientes a los siglos XVIII, XIX y XX, que cada bloque tendrá 9 sesiones y la primera sesión la vamos a dedicar siempre a una especie de introducción. Introducción significa que no hablaremos tanto de compositores, de obras y, en fin, de músicas concretas, aunque la cuestión musical va a estar evidentemente presente, sino más de los contextos históricos, más de los contextos eh, sociales, estéticos que configuran la música de ese tiempo. Bien, el siglo XVIII ya estuvimos hablando de él el año pasado. Pero lo que vimos en el siglo XVIII el año pasado fue un poco así como la prolongación de las prácticas y las estéticas del siglo XVII dentro del siglo XVIII. Porque si hay algo que define el siglo XVIII, que lo define de otros, lo diferencia de otros periodos históricos, es que es un siglo de transición. Por eso la fotografía que escojo para iniciar nuestro tema es esta magnífica escalera que une dos plantas distintas. Algo parecido ocurre con el 18, que une dos realidades históricas diferentes, lo que se llama la Edad Moderna con la Edad Contemporánea. Cuando los historiadores dividen el transcurso de la humanidad en estas edades, lo que están marcando es que hay cambios muy importantes en todos los planos de la vida humana que determinan que podamos considerar que estamos en una época nueva. Y en el 18 efectivamente. En el 18 se produce la transición entre realidades muy diferentes. ¿Qué transición, qué transformaciones se provocan en el 18? Vamos a citar algunas, luego citaremos algunas más específicamente musicales, pero algunas que conocemos bien. Por ejemplo, hay transformaciones sociales, ¿no? Recordad que cuando se inicia el siglo XVIII todavía está vigente la sociedad estamental, que es una derivación muy transformada, pero una derivación de aquellas sociedades feudales medievales, donde cada clase social, cada estamento tenía su propia legislación y no se podía transitar de un estamento a otro, sino que eran estamentos estancos. Cuando acaba el siglo, ese modelo ideal de sociedad estamental se ha ido transformando en lo que llamamos una sociedad de clases. Recordad que en el 18 es cuando ocurre la Revolución Francesa y con todas las consecuencias legales y sociales que la revolución tiene. De modo que desaparecen, esto es una generalización, no desaparecen en todas las partes del mundo, ni desaparecen del mismo modo, ni de forma absolutamente radical, pero van desapareciendo esas antiguas distinciones estamentales y tenemos una sociedad en la que todo el mundo es igual ante la ley. Quiero decir, no todo el mundo es igual en su potencial económico, sino que todo el mundo es igual ante la ley. Y eso hace que la estructura social resultante sea lo que se conoce como el nombre de sociedad de clases, donde la diferencia no es tanto por el nacimiento, sino por la posesión de bienes económicos. ¿Vale? Así que hay una transición social. Podemos hablar de una transición también política. Pensad que cuando arranca el siglo XVIII todavía reina en Francia Luis XIV, del que estuvimos hablando el año pasado, y que era como el gran ejemplo de rey absoluto. Y que cuando acaba el 18 ya han ocurrido acontecimientos como la Revolución Americana, que ha establecido en los Estados Unidos un régimen democrático representativo, o la Revolución Francesa, que está luchando por en fin, definir un nuevo tipo de relación entre el Estado y la sociedad. Así que si el modelo ideal de estructura política a principios de siglo era el absolutismo, al final ya digamos, el camino hacia la democracia está expedito con todas las limitaciones que se puedan hacer. También hay un cambio económico, eh, de un sistema económico donde lo que primaba, lo que se consideraba más importante de todo, era la posesión de la tierra, a un sistema económico que ya ha desarrollado muchos rasgos del capitalismo moderno, o algunos de estos rasgos.
Pensad que otra de las revoluciones del siglo XVIII fue la revolución industrial. Por lo tanto, ya no es nada tanto la posesión de bienes raíces, de bienes de tierras, y la agricultura, la base de la economía, sino una naciente industria y un sistema financiero que iba moviendo la máquina de ese capitalismo naciente. ¿Qué más transformaciones? Pues muchas. Las que más nos interesan, por supuesto, son las culturales, que vamos a hablar a lo largo de esta presentación. En cualquier caso, la suma de todos estos cambios, la suma de todas estas transformaciones o revoluciones, es lo que hace que podamos hablar del 18 como un periodo de transición entre dos edades históricas muy diferenciadas, como es la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Si recordáis, el año pasado, cuando hablábamos del siglo anterior, del siglo XVII, decíamos que el 17 fue el gran siglo creador de la cultura occidental. Que surgieron ideas nuevas, nuevos conceptos, nuevas maneras de ver la naturaleza y de ver la sociedad humana, que iban a ser determinantes en los siglos posteriores y que todavía nos alimentamos de ellas. Resumíamos esas innovaciones en dos campos principales. Por un lado, el desarrollo de la ciencia moderna, con todo lo que eso significa, porque digamos que transforma el tipo de relación que había existido tradicionalmente entre el ser humano y su entorno natural. Y por otro lado, el nuevo pensamiento político que vamos a llamar liberalismo, que nació en Inglaterra en el 17 y que transforma la relación política entre los seres humanos. Esas dos grandes innovaciones, la innovación, digamos, científica y la innovación liberal política, surgen en el siglo XVII, pero en realidad en el XVII son patrimonio de muy pocos. Hay muy pocos europeos que conocen y que han asumido estas nuevas ideas. Por eso llamamos al XVII un siglo creador, porque en él nacen estas nuevas ideas, pero el XVIII va a tener la obligación, o va a tener el papel, va a desempeñar digamos, la función de difundir estas ideas. Así que frente a un siglo XVII creador, el siglo XVIII, que fue un siglo relativamente pacífico y de una cierta prosperidad, actuó como un gran periodo de pedagogía social que transformó poco a poco las mentalidades de capas más amplias de la población europea a partir de estos nuevos principios intelectuales que habían nacido en el siglo anterior. Este colosal esfuerzo pedagógico es lo que se conoce con el nombre de la Ilustración. Esto lo habéis estudiado de sobra, así que estamos aquí simplemente recordando cosas. La Ilustración y aquello que hablábamos del siglo de las luces, que lo habéis escuchado tantas veces, ese empeño en llevar las luces a la población, en el fondo lo que significaba era llevar las nuevas ideas sobre política y sobre ciencia a poblaciones que habían vivido ajenas a ellas en el siglo anterior. Poblaciones más amplias, entre las que se encontraba, por ejemplo, y así aprovecho para dar un toque, digamos, de género, el público femenino, que en el 18 empieza un cierto proceso de emancipación intelectual de la mujer, que luego en el 19 se convertirá en emancipación política y emancipación social. ¿Vale? Bueno, entonces estamos en un momento de transición. Vamos a, si os parece, dar un garbeo por el mapa de Europa del 18, simplemente por ver las diferencias. Esta es la Europa de principios del siglo XVIII, y esta es la de finales del XVIII. Bueno, no vamos a comparar la evolución de los dos momentos, que se podría, porque claro, que este mapa segundo está ya marcado por muchos conflictos que ha habido en el siglo y sobre todo por las consecuencias de la Revolución Francesa, pero quiero que nos fijemos en algunas cosas así muy generales que sabéis, pero que van a ser muy determinantes luego para comprender la trayectoria de muchos compositores que vamos a estudiar. Si vamos al mapa de Europa, bueno, hay partes que se parecen bastante a como están ahora. Mira, España está más o menos igual, no, está igual,
Lo único que en este mapa no se refleja es que España todavía contaba con posesiones coloniales muy importantes en América, pero la configuración peninsular es parecida, como la de Portugal. Francia está como crecida, porque estas son las conquistas napoleónicas de ese tiempo, pero bueno, eso lo va a perder en poco tiempo. Si nos vamos a Centro Europa, vemos cosas bastante diferentes. En primer lugar, Alemania no existe, sino Alemania está ocupado ahora, bueno, una parte por Francia, pero sobre todo por este mosaico de pequeños estados que formaban lo que se conocía como el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, algo parecido ocurre también con Italia. Italia no existe, sino que la península itálica está dividida en diferentes países independientes. Tanto Alemania como Italia se unificarán, se crearán como estados unificados en el siglo XIX. Luego vemos más hacia el este, al sur, esta mancha grande morada que es el Imperio Otomano, que es el Imperio Turco, que se extendía por los Balcanes, como veis. Ese gran espacio verde, verde oscuro, que es la monarquía austriaca, que tiene su sede en Viena. Y encima esa mancha marrón, que es el reino de Prusia, que ya sabéis que será uno de los motores de la unificación alemana en el siglo XIX. Luego, más allá está ese verde clarito que es el zarato de Moscú, o sea, Rusia, y ya está. Bueno, ¿para qué traemos este mapa aquí y qué importancia tiene? Pues porque, por ejemplo, cuando repasemos la biografía de Beethoven, ya sabéis que Beethoven nació en Bonn y que murió en Viena. Pero sería muy incorrecto si dijésemos que Beethoven nació en Alemania y murió en Austria. Eso nos provocaría como una visión equivocada, en tanto que Beethoven nació en un estado muy pequeñito del Sacro Imperio Romano Germánico y murió en la capital de un imperio muy extenso que es Viena. Tenemos que tener cuidado de transponer las categorías políticas y geográficas actuales al pasado y comprenderemos mejor cómo funcionan las biografías de muchos compositores si siempre tenemos presente que no es el mapa de hoy el que regía entonces, sino que es un mapa absolutamente distinto. Ya, una anécdota muy conocida ya del siglo XIX, Verdi, que pretendió ingresar en el Conservatorio de Milán y no tuvo plaza porque no era de ese país, porque él pertenecía a uno de estos reinos italianos, o sea, del que no pertenecía a Milán, que Milán no formaba parte. Bien, este es el mapa general, pero vamos a destacar ahora, digamos, los espacios, las ciudades, los puntos más importantes de la Europa de entonces. La gran capital europea del 18, como lo fue en el 19 también, fue París. Digamos, la cultura dominante en la Europa de la Ilustración fue la cultura francesa. La Ilustración tiene sus más conspicuos representantes entre la intelectualidad parisina. Y por eso cuando se produce en 1789 la Revolución en Francia, por eso tiene un impacto tan tremendo en el resto de Europa, porque es el espejo en el que se miraban todos los, digamos, europeos inquietos del momento. Así que París es el centro de la cultura europea y el centro de difusión también del pensamiento ilustrado. Una ciudad también muy relevante, y de la que hablaremos también en cuestiones musicales, es Londres. Es una ciudad, quizás no, es la primera ciudad en población del continente, no tiene el influjo cultural de París, pero Londres era vista entonces como una ciudad del futuro, por decirlo así, o una ciudad moderna. Pensad que en Inglaterra desde el siglo XVII hay un sistema de monarquía parlamentaria desde la Revolución de 1688. Es decir, que el sistema político que rige en Inglaterra es visto como, por parte, digamos, de las élites progresistas europeas, como un modelo de futuro a seguir.
También recordad que Inglaterra es el motor de la primera revolución industrial y que la vida social londinense, a diferencia de lo que ocurría en París o a diferencia de lo que ocurría en Viena o en Madrid, empezaba a ser dominada por una nueva clase social que se había desarrollado a través del comercio y a través de la industria, que es la burguesía. Así que Londres es la ciudad moderna, es la ciudad burguesa, y eso se reflejará, ya lo veremos, en que será una de las ciudades pioneras en determinadas innovaciones musicales que luego van a difundirse por el resto del continente. Para la historia que nosotros queremos contar también son muy importantes las ciudades italianas. Como hemos visto, Italia estaba dividida en un mosaico de pequeños estados y desde el punto de vista político y económico, estos estados vivían en un estado de, perdón por la redundancia, de absoluta decadencia. Pero Italia era considerada la cuna de las artes, de todas las artes, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la música, por supuesto. Y Italia formaba y producía una gran cantidad de artistas que en vista de la situación precaria que se vivía en el país, fueron a colonizar culturalmente las demás cortes europeas. Hay artistas italianos en el siglo XVIII trabajando en todas partes. En San Petersburgo, en Londres, en París, en Madrid, en Viena. Por lo tanto, los estilos artísticos italianos se internacionalizan y se convierten en una especie de lenguaje internacional que es aceptado como el lenguaje común, como la koiné, en todo el continente europeo, y no solo europeo, sino en toda región que la cultura occidental tiene su asiento. Vosotros habéis visto, por ejemplo, la película de Amadeus, seguramente, ¿no? La de Milos Forman, en la que aparece la figura de Mozart enfrentado con una camarilla de compositores italianos que eran los que dominaban la vida artística de Viena. Bueno, eso es una película, pero en realidad refleja una realidad, que es que los puestos principales en las capillas de las cortes de toda Europa estaban ocupados por italianos. Aquí también, aquí también. Cuando hablábamos el año pasado, ¿recordáis ese tema que dedicamos a Scarlatti? Hablábamos como en la corte de Fernando VI estaba Scarlatti como maestro de clave de la reina, pero estaba también Corselli como maestro de capilla, estaba como Farinelli como organizador de los espectáculos operísticos. Y eso no solamente se circunscribía al campo de la música, sino también en la pintura, en la arquitectura, en la escultura. Si nos paseamos por los palacios que rodean Madrid, que fueron construidos por la monarquía, bueno, no sé si construidos todos, pero sí por lo menos arreglados por la monarquía borbónica en el 18, el Palacio Real, por supuesto, sí se construyó en el 18, pero los otros fueron adecuados en el 18 para los nuevos gustos. Pues el peso de los artistas italianos es muy intenso. Y eso no pasa solamente en España, sino, como digo, en toda Europa. Bien, hablábamos que el 18 era un siglo de transiciones, y titulábamos así el tema. A nosotros nos interesa particularmente señalar una transición que se produce a lo largo de este siglo y que vamos a resumir ahora, y que es lo que vamos a llamar la transición estética. Ya sabéis que la estética es la parte de la filosofía que se ocupa de las cuestiones del arte y de la belleza. Es una disciplina que precisamente, aunque hay reflexiones sobre el arte y la belleza desde la época de los griegos, pero como disciplina académica la estética se configura en el siglo XVIII. El siglo XVIII es un siglo de grandes cambios en el pensamiento estético, en la manera de concebir el arte, en la manera de responder qué es el arte. Digamos que cuando arranca el siglo aún rige una idea muy antigua que procede de Aristóteles, por la que se concibe que el arte tiene como objetivo, la función del arte, es lo que llamaba Aristóteles la mímesis, es decir, la imitación de la naturaleza. Esto a nosotros nos puede parecer un poco raro,
Pero para los europeos de la edad antigua, medieval y moderna era muy claro. La función del arte era imitar la naturaleza. No una imitación, digamos, exacta, sino una imitación, em, esto ya cada autor lo planteaba de una manera diferente, pero es decir que una imitación que estaba pasada por el tamiz de la idea, de la belleza ideal que existía más allá del mundo tangible. Pero bueno, dejando de un lado estas cuestiones, porque queremos, digamos, resumir esto de forma muy radical, el arte se plantea como una imitación de la naturaleza. Por eso habrá artes superiores unas de otras. Las artes no son todas iguales. Habrá algunas que tienen más éxito en su función de imitar la naturaleza y por lo tanto son artes más perfectas, y otras que tienen menos éxito en su función de imitar la naturaleza, y de ahí que sean artes consideradas menores o más imperfectas. Esto es algo muy evidente. Para imitar la naturaleza es mucho más eficaz la pintura que, por ejemplo, la música. De hecho, en los sistemas de clasificación de arte del siglo XVIII, de principios del XVIII, la música es vista como la peor de las artes, la que peor cumple la función que el arte tiene asignada, la que más torpemente imita la naturaleza. Y entre la música, la manifestación más deleznable, la manifestación más torpe, la manifestación más grosera, es para estos pensadores la música instrumental, en tanto que según ellos la música instrumental no significa nada. Hay una famosa frase de un ilustrado francés, Fontenelle, que se repite muchísimo, que es una pregunta que él lanza, dice: Sonate, que me veux-tu? Sonata, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me está contando esta sonata? No me dice nada. En realidad es un ruido agradable, pero nada más. Así que partimos de una estética en la que la función del arte es la mímesis, es la imitación. Y nos dirigimos a otra, a final del siglo XVIII, donde se concibe que la función del arte no es tanto imitar la naturaleza como expresar los sentimientos, las emociones, digamos, todo aquello que está oculto en el corazón del ser humano. Este tipo de definición del arte nos resulta mucho más habitual, nos suena más, porque esta nueva concepción del arte como expresión, como una herramienta de comunicación, pero de comunicación de lo insondable, de comunicación de lo espiritual, es una definición que aún está vigente, que es la propia del mundo contemporáneo. En esa transición entre la edad moderna y la edad contemporánea nace una nueva definición de arte que es la que va a imponerse en el mundo contemporáneo y que en cierto modo es la nuestra. Así que en el 18 se produce esa transición relevante y que hay que tener muy presente entre el arte como imitación y el arte como expresión. Y ya veremos que eso tiene una incidencia brutal en la consideración de la música, en tanto que la música es considerada el arte, perdón, recapitulo un poquito, la música que había sido vista como la más torpe de las manifestaciones artísticas, ahora va a ser reivindicada en sentido contrario como la más perfecta, en tanto que es la única que por su propia imprecisión semántica, porque no significa nada concreto, puede expresar aquellos sentimientos, emociones, aquellas percepciones que por su propia naturaleza también son inconcretas. Los sentimientos es difícil definirlos. No sé, ni son cambiantes y son fluctuantes. Y empezó a pensarse, y eso va a reivindicar fuertemente la música instrumental, y va a explicar, por ejemplo, la consideración que la música instrumental tuvo en las últimas décadas del siglo XVIII, va a pensarse que es la música instrumental la más perfecta de las artes en tanto que puede expresar mejor lo inexpresable con un discurso racional, lógico, con algo concreto. Bien, vamos a recordar aquí a un fenómeno del que hablamos el año pasado. Tuvimos un tema entero tratando de él, que es Scarlatti. ¿Os acordáis de Scarlatti, no? Y os acordáis de las circunstancias un poco vitales de Scarlatti. Scarlatti era este compositor, hijo
de un ilustre maestro, Alessandro Scarlatti, que trabajó en Italia, después se trasladó como maestro de capilla a, a Lisboa y allí trabó contacto con una princesa que luego se convirtió en reina de España y con la que vino a nuestro país y estuvo trabajando hasta su fallecimiento en 1757. Ya vimos el curso pasado, esto recuerdo un poquito, que el género por el que es recordado Scarlatti principalmente, aunque compuso otras cosas, que escuchamos otras cosas, son las sonatas para teclado, ¿no? Que esas sonatas fueron escritas para esta señora maravillosa, que es Bárbara de Braganza, y que de las 555 sonatas que se conservan, en realidad se conservan algunas más, pero bueno, es como la cifra que se suele dar siempre, son 555, muy pocas, creo que es una decena, fueron publicadas en vida. El resto permaneció manuscrito en estos manuscritos maravillosos que se conservan en bibliotecas italianas, porque no tenían no tenían la intención de convertirse en una música pública, sino que estaban compuestas para el deleite y para el disfrute de una persona en concreto. Así que Scarlatti, ese gran compositor, ese maestro que había estrenado sus óperas en Roma, en Nápoles, que había sido maestro de capilla en Lisboa, digamos que dedica una parte importante de sus últimos años simplemente a escribir para una persona. Esto hoy nos resulta inconcebible. Y os recuerdo toda esta historia porque en el 18 se produce, además de la transición estética de la que hablábamos anteriormente, una transición social referida a la música. Lo que vemos en el caso de Scarlatti es un ejemplo perfecto de lo que se conoce como un sistema de patronazgo, que era el sistema en el que desarrollaron su actividad los músicos del siglo XVIII. Un músico en el XVIII era un sirviente que trabajaba para la iglesia o que trabajaba para un aristócrata o para el rey. El rey digamos el patrono, el mecenas, le proporcionaba todos aquellos bienes que el músico necesitaba, pero al ser un sirviente estaba subordinado él y su trabajo artístico a las necesidades y decisiones que que su jefe pues tenía. El músico no tenía libertad para nada. Mira, hay un caso muy bonito que quiero recordar. Joseph Haydn, el famoso Joseph Haydn, trabajó como maestro de capilla para unos príncipes húngaros que era la familia Esterházy, una familia muy nombrada del imperio austriaco. Bien, se conserva, y en otros cursos lo hemos leído en clase, el contrato que firmó Haydn cuando empezó a trabajar con esta familia. Es un contrato muy, muy, muy interesante y paralelo al que hacían otros músicos de ese tiempo cuando trabajaban con otras familias aristocráticas, con la realeza. El príncipe en este caso le proporcionaba un sueldo, le proporcionaba una condición social, le reconocía una serie de derechos, le protegía en tanto que entraba a formar parte de su familia, de la familia del príncipe, y iba a estar a su servicio hasta el momento de su muerte. Incluso si el compositor dejaba de poder estar en activo, el príncipe no iba a desampararle, porque formaba parte de la casa nobiliaria y por lo tanto estaba bajo el paraguas de protección de esa casa nobiliaria. En contraprestación, Haydn tenía que hacer la música que el príncipe quisiera. Por eso en los primeros años de trabajo de Haydn con los príncipes Esterházy, como veremos, él solo compuso sinfonías. Porque el príncipe se había, entre comillas, comprado una orquesta y en los primeros años le exigía que compusiese de forma incansable sinfonías para su disfrute privado. Hay un momento preciso en la historia de Haydn que deja de componer sinfonías y empieza a componer óperas. Y eso no es una libre decisión artística del compositor, sino que
el príncipe se había cansado de aquellos conciertos sinfónicos, se había construido un teatro de ópera en su palacio y entonces le pidió a su empleado que surtiese de repertorio nuevo las funciones que iban a desarrollarse aquí. Hay otro caso muy bonito con Haydn también, que es que el príncipe, uno de los príncipes a los que Haydn sirvió, el príncipe Nicolás, era muy aficionado a tocar un instrumento muy desconocido, que es el llamado baritón. El baritón es una mezcla entre violonchelo y guitarra. Es un instrumento extraño, podéis buscarlo en internet y lo veréis. Eh, es un instrumento que tocaba, hoy toca muy poca gente, y entonces también tocaba poca gente, pero para el que Haydn compuso muchas obras, porque si hubiese tenido una visión comercial de las obras que componía, evidentemente no se hubiese dedicado a componer obras de baritón, pero allí la cuestión económica era secundaria, se trataba simplemente de satisfacer las necesidades de un aristócrata, en este caso el príncipe Nicolás. Así que partimos, perdón que me he enrollado muchísimo, a principios del siglo XVIII, con este sistema de patronazgo establecido, y poco a poco los cambios sociales provocan que el músico deje de ser un sirviente al servicio de un aristócrata y se convierta en lo que se conoce como un profesional libre. Es decir, que no tiene un sueldo que le paga un príncipe o un rey o un duque para el que trabaja, sino que pretende ganarse la vida vendiendo su trabajo musical a un público. Los músicos profesionales se han ganado siempre la vida a través de tres fuentes de ingresos. Una son las clases. Entonces, dar clases de música no es una cosa que se haya inventado ahora, sino es algo que viene desde muy antiguo y es una fuente principal de ingresos para los músicos de todas las épocas. La segunda es dar conciertos, hacer actuaciones musicales en, en espacios que nacen en el 18 y de los que hablaremos, que son los conciertos públicos. Y la tercera de estas fuentes de ingresos es la publicación de obras. Este nuevo músico profesional libre trabaja para un mercado y tiene que soportar una competencia con otros colegas que antes en el sistema de patronazgo no tenía. A este músico le puede ir muy bien y ganar muchísimo dinero, pero también le puede ir muy mal y vivir en la ruina. Un caso que os pongo como ejemplo, porque conocéis muy bien, es el caso de Mozart. Mozart ilustra como ninguno la transición entre el sistema de patronazgo y el nuevo músico como profesional libre. Ya recordáis, Mozart era sirviente del arzobispo de Salzburgo, trabajaba para el arzobispo de Salzburgo. Pero él rompió con el arzobispo de Salzburgo y los 10 últimos años de su vida estuvo en Viena trabajando para el público vienés. ¿Cómo le fue a Mozart? Pues regular. Bueno, o depende de... En estos 10 años tuvo como altibajos. Al principio le fue muy bien, ganó mucho dinero, estrenó óperas exitosas, dio muchos conciertos y luego le fue mal. También le fue mal porque las cosas iban mal en general, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pensar que Mozart muere en 1791 y un par de años antes, en 1789, había habido un acontecimiento como fue la Revolución Francesa que provocó un colapso económico y un colapso de la vida social muy intenso. Y eso lo resintió Mozart como el resto de los compositores. ¿Vale? Bueno, así que quedémonos con que el siglo XVIII fue un siglo de transiciones, que hay transiciones de todo tipo, pero que tenemos que tener particularmente presente dos tipos de transiciones. Las transiciones estéticas que se produjeron en esta época y las transiciones sociales, porque es lo que más nos importa para nuestros estudios musicales. Bien, en la clase de hoy también me gustaría hacer algún apunte sobre un tema de lo que se conoce como historiografía musical.
Historiografía es un término que se utiliza para referirse al estudio de la historia, pero no al estudio de la historia, al estudio del pasado, sino al estudio de las formas en las que se ha contado la historia. Digamos que es una disciplina un poco autorreferencial, en tanto que son los historiadores que miran cómo otros historiadores han contado el pasado. Ya sabéis que hay muchas maneras de contar el pasado y cada época tiene su propia manera de enfrentarse al pasado y de narrarlo. Nosotros vamos a hacer un apunte ahora, muy breve, sobre la historiografía musical del XVIII, es decir, de cómo se ha contado la historia de la música en el siglo XVIII. Y vamos a distinguir como dos visiones. Dos visiones que son cronológicamente sucesivas, pero que también comparten el escenario, quiero decir. Vamos a ver una visión tradicional y una visión moderna, pero esa visión tradicional todavía la podéis encontrar en muchos libros, en muchos programas de mano, en el discurso de muchos profesores de historia, que, vamos a decirlo suavemente, utilizan conceptos desactualizados acerca de la historia musical. Bien, en la visión tradicional de la música del XVIII se decía que el XVIII se dividía en dos periodos. Un periodo que acababa en 1750 y el segundo periodo empezaba precisamente ahí, en 1750, por lo que 1750 era una frontera entre dos visiones de la música. Antes de 1750, el barroco; después de 1750, el clasicismo. Ya sabéis cómo aborrezco estas denominaciones genéricas, no por una especie de obsesión personal, sino porque en realidad hacen 30 años que ya no se utilizan en la bibliografía, o sea que los estudiosos más interesantes han prescindido de ellas hace mucho tiempo, pero bueno, todavía están presentes un poco en el acervo popular, ¿no? Esa fecha de 1750 no era una fecha casual, sino que se escogió porque fue la fecha de muerte de Johann Sebastian Bach. Y como Bach es un compositor tan importante, pues 1750 podía servir muy bien como frontera. Cuando muere Bach empieza otra cosa. Claro, esto tiene problemas, ¿no? El primer problema es que, como explicamos el año pasado, Bach es un compositor importantísimo para nosotros, no para el siglo XVIII. El siglo XVIII puede ser perfectamente narrado prescindiendo de la figura de Bach, porque Bach fue, como sabemos, un compositor atípico. Bach no ni influyó en sus contemporáneos, bueno, digamos, no fue una influencia decisiva en sus contemporáneos, ni fue conocido más allá de su círculo más inmediato. Por lo tanto, establecer la figura de Bach como un hito, su muerte me refiero, para marcar el cambio de un periodo a otro, es un tanto absurdo. Sobre todo teniendo en cuenta que la manera de componer de Bach era una manera, entre comillas, superada a mitad del siglo XVIII. Bach era un compositor que utilizaba técnicas y manejaba conceptos estéticos que para los jóvenes estaban un poco de modé, estaban out, no sé cómo se dice ahora. Mirad, siempre cito esto, cuando Bach muere, en un periódico de la ciudad de la que muere, que es la ciudad de Leipzig, escribió un obituario, es decir, un artículo necrológico, el hijo que más le quería, que era Carl Philipp Emanuel Bach. Un artículo que estaba lleno de alabanzas, merecidísimas por supuesto a su padre, y en el que describía todo lo que compuso, y hace una enumeración de todas las cosas que compuso. Gracias a ese artículo sabemos que muchas de ellas no han llegado hasta nosotros, algunas de ellas no han llegado hasta nosotros. Y Carl Philipp Emanuel Bach, después de describir todas las músicas que Bach había dejado, añade una frase que hoy nos puede resultar enigmática, porque dice: escribió muchísimo, algunas de las cosas que escribió aún se pueden tocar hoy. Es decir, algunas de las cosas que escribió no están absolutamente pasadas de moda. No son, digamos, antiguallas, venerables, que en realidad el oyente actual rechaza.
Porque para muchos Bach era así, los que lo conocían me refiero, no me refiero al público europeo en general que vivía al margen de lo que hacía ese maestro de capilla en una ciudad media alemana sin viajar fuera de ella, ¿vale? Así que la visión tradicional divide al siglo XVIII en dos partes, utilizando estos conceptos que nosotros despreciamos de barroco y clasicismo, ya explicamos el año pasado por qué, y, y utiliza a Bach como frontera. La nueva visión de la historiografía, que es una visión que tiene su formulación, digamos, más conocida por James Webster, que es un musicólogo norteamericano en 2004, en un artículo que inauguró pues, una revista muy influyente, que es 18th Century Music, que es una revista académica dedicada a la música del 18. Digamos, en el primer número, Webster escribe un artículo que ha marcado mucho el discurso sobre el 18 musical posterior, en el que pretende narrar el 18 de una forma coherente, es decir, darle un sentido global al siglo XVIII. No dividir el 18 en dos pedazos y considerarlo dos cosas diferentes, sino que pretendía, digamos, unificar el discurso del 18, distinguiendo, a su juicio, como tres etapas en la evolución musical del 18. La primera etapa, y están aquí resumidas, son digamos, aspectos que vimos el año pasado en su mayor parte, ¿no? Entre 1680 y 1620 se observa que la ópera italiana vive un proceso de racionalización, que no es ni más ni menos que el nacimiento de lo que se conoce como la ópera seria. No me digáis que no os acordáis de lo que es la ópera seria porque le dedicamos un seminario a la ópera seria. Luego, la próxima semana, recordaremos algunas cosas. Pero la ópera seria, como sabéis, es una especie de refinamiento de las prácticas de la ópera veneciana, en el campo de los libretos sobre todo. En fin, de esto hablamos mucho, no vamos a volver sobre el asunto. También, en estas décadas de finales del 17 y principios del 18, se produce lo que yo aquí llamo una estandarización de las formas instrumentales. Y esto es algo de lo que también hablamos el año pasado, cuando nos referimos a la figura de Corelli. Corelli. ¿Os acordáis de Corelli? Arcangelo Corelli. Que hablábamos del violín, cómo se convirtió en un instrumento predominante en la música italiana del 17, y cómo Corelli fue un violinista y compositor que marcó la evolución del instrumento fijando algunos modelos, como por ejemplo la sonata da chiesa o la sonata da camera. Luego os pregunto si os acordáis de estas cosas. Pues bien, eso es a lo que me refiero con la estandarización de formas instrumentales. Lo que compuso Corelli, gracias a la fama que Corelli adquirió, se convirtió en el modelo que repitieron otros compositores posteriores. Y luego vimos también con Corelli cómo la tonalidad moderna surge en este momento. Es decir, cómo los compositores empiezan a trabajar sus composiciones desde un punto plenamente tonal, a partir de las relaciones de quinta que se establecen entre las diferentes secciones. Es decir, la tensión dominante tónica se convierte en el eje discursivo de la composición instrumental a partir de esta época. La tonalidad moderna se ha firmado. Una segunda etapa del siglo XVIII, según Webster, serían las décadas centrales, entre 1720 y 1780. En esta época es cuando Metastasio, el modelo de ópera metastasiana, mira, fíjate, me ha salido, esto no lo voy a cambiar ahora, en la proyección, el corrector del Word o de lo que sea, me ha cambiado metastasiano por metatarsiana, que es una cosa como de lesión de fútbol, ¿no? Bueno, digamos que se internacionaliza la ópera metastasiana, no metatarsiana, y nace una nueva manera de componer que es el estilo galante, del que veremos la semana que viene, y todas estas cosas que va a ser objeto de nuestro estudio.
Y por último, las décadas centrales del siglo XVIII, las décadas finales del siglo XVIII, que tienen que ver con la Revolución Francesa y todos los cambios sociales que ella provoca, la veremos también en el bloque correspondiente. Bueno, no me enrollo más, porque tenemos muchas cosas que hacer en la clase de hoy. Era simplemente una pincelada para plantear algunas cuestiones a las que volveremos a lo largo de los temas que se suceden. Y, y nada, cierro aquí este pequeño discurso y seguimos con otras cosas. Hasta ahora.